Tuvimos un accidente bastante fuerte en Hungría y bueno, dimos varias vueltas de campana y son gajes del oficio. En la oficina sentado con mi padre, decirle, papá, tengo este proyecto, tengo ganas y creo que lo vamos a sacar adelante, y me decía que estaba loco. En el buggy, en mi caso, cuando voy con el copiloto, se pasan los mejores momentos, pero también los peores, como el accidente que tuve en Hungría. No sabes si el copiloto está vivo, aunque suene fuerte, pero no lo sabes. Es verdad que es algo raro que un piloto estudie Mm. una carrera como es ingeniería mecánica. Requiere tanto tiempo que es muy difícil llevar una ingeniería mecánica, que como tú dices, no es una carrera fácil, con mucho esfuerzo. Con esfuerzo y dedicación las cosas salen. Bienvenidos a una nueva edición del podcast sobre ruedas, un podcast de Grupo Andrés. Hoy nos acompaña Fidel Castillo, piloto de 23 años, nacido en Jaén y que actualmente pilota para el equipo Aguja Racing. ¿Qué tal, Fidel? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, empezaste un poco comenzando tu carrera en los circuitos, aunque actualmente no es así, estás ahora mismo en una nueva aventura. Pero bueno, antes de nada te quería comentar que qué tal estás, porque hace poco tuviste un accidente, entonces un poco para que nos cuentes qué tal te encuentras, si te encuentras recuperado ya. Sí, tuvimos un accidente bastante fuerte en Hungría y bueno, dimos varias vueltas de campana y son gajes del oficio, es lo que tiene el mundo de la competición. Y sí, estamos recuperándonos, tuvimos una fractura de clavícula y tengo una vértebra un poco dañada, pero bueno, nos vamos recuperando poco a poco, ya haciendo vida normal, empezando a hacer deporte y ya pensando en la próxima carrera. O sea que listo y llegamos a la siguiente. Sí, correcto. Echando un poco la vista atrás, como decíamos, tú comenzaste tu etapa como piloto dentro de los circuitos tradicionales, lo que es la pista, y comenzaste a los 16 años en el circuito Ascari. ¿De dónde viene esa pasión o esos comienzos? ¿Viene de familia? ¿Pasión propia? Sí, viene de familia, desde bien pequeño ya competía en el tema del motor, pero con moto de trial. Luego tuve una época un poco rara donde me cambié al caballo, estuve compitiendo con los caballos y luego pasé al tema de los coches, de las cuatro ruedas. Todo esto viene por el tema familiar, tenemos una empresa familiar de renting de vehículos y desde pequeño siempre me apasiona el mundo del motor y desde ahí mi padre me ha inculcado, que no viene del tema de las carreras, pero me ha inculcado el tema del motor, de la mecánica y de ahí empezamos. Empecé con 15 años en circuito de Ascari, estuve un año y medio entrenando muy fuerte para poder dar el salto a la competición porque es un tema muy complicado y ahí me preparé bastante bien y di el salto a competición internacional compitiendo en Italia el primer año. Claro, eso te iba a decir además, que un año y medio fue al final tu preparación, que hay gente que empieza desde bien pequeño y pasan años hasta que Sí. consigue llegar realmente a competir a nivel profesional y tú has estado pasando por varios equipos en Italia, compitiendo con coches como Lamborghinis o Ferrari. ¿Qué implica para un piloto tener eso, la responsabilidad de competir para una marca o un equipo que tenga un coche de esas marcas tan reconocidas? Sí, uno de los aspectos que más me costó asimilar en el tema de la competición, porque quieras que no, hay un equipo muy grande detrás tuya, es una responsabilidad muy grande y yo el tema de la competición la empecé por hobby, no miraba como un futuro profesional. Entonces, ese primer año compitiendo en Italia con prototipo, con Wolf, yo creo que ha sido el mejor año que he llevado en el tema de la competición porque no tenía presión ninguna, solo me encargaba de disfrutar. Sin embargo, ya el segundo año, que sí iba con la escudería oficial corriendo en Italia, con este mismo coche, ya tienes una responsabilidad, tienes que cumplir unos objetivos y tienes que estar al nivel que te exige el equipo. Y bueno, ahí cambia un poco la perspectiva en el tema de la competición, pero es la pasión que tengo y te va adaptando a las distintas circunstancias. Yo, como hablo con toda la gente que me pregunta, el tema de la competición yo lo veo el fin de semana como una montaña rusa. Empieza en el pico más alto, de repente tienes problemas con el coche, baja al más bajo y nunca algo constante, siempre tienes problemas. En un fin de carrera es prácticamente imposible que sea todo bien o todo mal. Siempre tienes todo tipo de circunstancias y acontecimientos que tienes que ir sobrepasando. Y luego, ¿cómo vives tú que al final
tienes una edad, 16, 17 años cuando empiezas a correr, ya al final tienes una responsabilidad propia y sabes tomar decisiones. ¿Cómo se valora que un año en el que estás corriendo para una escudería, pues en este caso corrías con un Lamborghini, te llamara a otra escudería para cambiar de marca, para irte a Ferrari? Al final, ¿es una decisión que tomas tú consciente y no la valoras con más gente, o al final tienes un equipo, o en ese caso fueron tus padres quienes te Es ayudaron? complicado porque no eres mayor de edad todavía, sabes que tu vida corre peligro porque es un deporte de alto riesgo y yo creo que la que peor lo ha llevado ha sido mi madre. Mis padres y mi hermana me acompañan a todas las carreras. Entonces yo creo que han sido los que peores lo ha llevado y los que me han ayudado a tomar decisiones que eran vitales para mi futuro. Como tú dices, de estar en un equipo a cambiar a otro, no son decisiones fáciles porque no sabes si la cosa irá mejor o irá peor y será tu fracaso en la competición. Y quieres que no, esto siempre te da vuelta en la cabeza y a la hora de tomar decisiones es muy complicado. Yo nunca he tenido un manager que me aconsejara como tienen todos los pilotos, una cosa que siempre me ha gustado a mí llevar personalmente. No sé si habrá sido lo más correcto o lo menos correcto, pero no es complicado tener una persona que tome decisiones de esta envergadura al lado tuya y yo como no lo he tenido desde pequeño, que yo empecé muy tarde, la mayoría de los pilotos empiezan con 5 años, dejan de ir a clase, al instituto y se dedican plenamente a esto, entonces desde pequeño están acompañados de una persona que le guía por ese camino. Yo ha sido todo un poco con decisiones familiares, me he dejado aconsejar por mucha gente de muy buena reputación y con mucha experiencia para poder ir por el camino correcto, pero como tú dices, no han sido momentos fáciles, sobre todo porque mi familia no viene de la competición, la mayoría de gente, la familia, la mayoría de las personas con las que compito, los padres han estado compitiendo, entonces ya han pasado por esto y como que llevan más rodaje. Yo no, Claro, yo llevan una empezaba de trayectoria. cero y era todo nuevo para mí. Claro. Y de repente surge un nuevo proyecto liderado por Aguja Racing y ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco qué es este proyecto, cómo nace, porque es muy curioso y es bonito al final la idea y de dónde nace todo y al final qué implica para ti también estar liderando un proyecto como este. Sí, es un cambio radical. Yo venía del circuito corriendo con Porsche ese año exactamente y todo empezó porque yo fui colegial del Colegio Mayor Elia Aúja en Madrid y empezamos junto con el subdirector del Colegio Mayor, empezamos un proyecto de solidario, que la que preparamos, esto fue en la etapa del COVID, preparamos 2 pandas para correr en Marruecos Uniride con los chavales. Como no se podía jugar fútbol, no se podía salir a la calle, pues organizamos unos grupos reducidos de personas donde 3 personas se encargaban de la mecánica de el motor, bajaban un día, al día siguiente bajaba el de suspensión, 3 personas. Entonces, claro, le dábamos la oportunidad a los chavales de poder hacer actividades en una época como fue tan dura la del COVID para todos. Entonces, a partir de ahí el proyecto tomó un gran empuje y nos lanzamos a Marruecos, bajamos a Marruecos a llevar cosas solidarias, llevamos Ujú. sillas de ruedas, fueron 70 y pico kilos los que llevamos en el coche de tema benéfico Sí, todo. Y a partir de ahí estuvimos también por Turquía, por Túnez corriendo solidario, Grecia y todo solidario. Tenía como fondo la competición porque era un coche que habían preparado los alumnos, pero el fondo era solidario y de ahí llegó un día y le dije al subdirector, ¿por qué no nos planteamos montar un equipo de competición? Es el único equipo de competición del mundo, creo yo, que directamente está llevado nace por de... gente universitaria, porque hay otras universidades, pero claro, en esas universidades solo lleva el equipo los que han estudiado ingeniería. Claro. El que ha estudiado marketing no tiene posibilidad de entrar de acceso a esa actividad. Entonces, en el equipo que fundamos, tanto el de marketing como el ingeniero tenía un peso muy importante en el equipo. El de logística se encargaba de todos los viajes, de organizar que el camión llegara en tiempo y forma a su destino. Y el primer año hicimos el Campeonato de España, el Campeonato de Europa. El Campeonato de Europa fue un éxito, fuimos subcampeones de Europa, lo cual no, para nada no lo esperábamos. Yo era la primera vez que me montaba en un coche, en un buggy de carrera. Ujú. Son muchos cambios para todos, porque el equipo no estaba preparado ni yo preparado, porque yo nunca había llevado copiloto, cambio de filosofía Claro. totalmente
diferente. De hecho, me acuerdo perfectamente en la oficina sentado con mi padre, decirle, papá, tengo este proyecto, tengo ganas y creo que lo vamos a sacar adelante, y me decía que estaba loco, que cómo nos íbamos a involucrar en un campeonato de Europa donde teníamos que ir a Turquía, un equipo de 20 chavales Correr. que no teníamos noción ninguna de lo que esto conlleva. Un equipo es como una empresa y Sí, muy al complicada final, porque se mueve mucho dinero y tienes que hacer los pasos en tiempo y forma para que no haya ningún problema. al final eréis vosotros. O sea, Pero, bueno, con ayuda de lo que viene a ser la universidad y sí, la, sí, la pero institución, pero éramos nosotros los que llevábamos todo el proyecto. Y luego también el peligro que esto conllevaba, que yo me iba a poner en competición, alta competición, con un vehículo que habían hecho unos estudiantes, unos como quien dice. estudiantes. Pero bueno, nos cerramos los ojos y nos tiramos a por ello, y subcampeones de Europa. La verdad que toda la gente hablaba de nosotros porque fue un logro que estoy orgulloso de toda la gente que ha estado en este proceso conmigo. Y luego para ti al final, bueno, al final toma forma todo esto y en lo que viene a ser el equipo se profesionaliza. Mm. ¿Cómo es para ti cambiar del asfalto, que es lo que al final llevas haciendo prácticamente desde que eres pequeño, porque al Sí. final con las motos también no deja de ser asfalto? ¿Cómo es para ti al final cambiar a la tierra, como dices tú, tener un copiloto, tener que seguir instrucciones mientras tú conduces? Porque debe ser un cambio al final radical para un Sí, piloto. sí, sí, el primer cambio lo sufrió mi madre. El fin de carrera, cuando vengo al circuito el mono impoluto no tendríamos que limpiar nada, y el segundo día que vine de la carrera dije, mamá, tengo una sorpresa para ti. El mono lleno de barro hasta arriba, que allí los dos intentando quitarlo no podíamos, no podíamos quitarle todo el barro que llevaba el mono. Cambia todo, cambia carreras mucho más largas, carreras donde no puedes prepararlas como un circuito. En un circuito tenía un ingeniero 24 horas al lado mío para preparar la carrera, porque es mucho de telemetría. O sea, el rally ride es totalmente diferente. Más aventura, todo inesperado, acostumbrarme a un copiloto nuevo, que el copiloto no lo conocía de nada, Ujú. y a un cambio muy fuerte, muy fuerte. A toda la gente que se lo cuento, la verdad que dicen que me metí en un laberinto que no sabía si iba a tener salida, pero a mí me gustan los retos, y yo estaba seguro de que teníamos buen futuro en ello. Luego también, aparte del tema de cambiar de asfalto a tierra, bueno, el coche cambia por completo. Una de las cosas que más cambia también son los neumáticos. Al final, ¿qué diferencia hay realmente entre lo que viene a ser un neumático slick, que es lo que se Sí, viene usando en circuito, a un MK3, por ejemplo, que sois los que usáis ahora mismo en el Canan? sí, el cambio es radical. Nosotros veníamos de un circuito donde es muy importante el tema de los neumáticos por tema presiones, temperatura, pero es que en el Rally Ride es más importante todavía porque estás tantos kilómetros fuera que necesitas un neumático que te aguante cientos de kilómetros al 100% de rendimiento, porque muchas piedras, terrenos de agua, lluvia, más seco, arena. Y bueno, aquí la verdad que tuvimos mucha suerte y conocimos a Neumático Andrés, que nos ha apoyado desde el minuto cero, y gracias a ello pues no hemos tenido problemas de pinchazos en la temporada, cosa que otros equipos sí han tenido muchos problemas. Y es fundamental porque nosotros en cambiar un neumático en carrera tardamos 3 minutos. Claro, Tres sí. minutos has perdido una carrera. Parece una tontería, pero es muy importante para nosotros tener un neumático fiable y que no nos dé problemas porque perdemos una carrera. Simple cambio de neumático. Claro. Luego, este tema de patrocinadores, al final es un tema bastante importante en lo que viene a ser la competición y que, pues, al final no deja de ser lo que todo el mundo se fija y siempre lo que todo el mundo pregunta: cómo se puede comenzar a entrar en este mundo de la competición, cómo se consiguen patrocinadores. Cuéntanos un poco también cómo es este mundo, ya que tú al final estás Mm. de la mano de Neumáticos Andrés y al final pues, te ayuda con neumáticos, pero ¿cómo de difícil llega a ser para un piloto conseguir sus propios patrocinadores y cómo funciona pues, toda esta parte trasera, digamos, de la competición, que no es lo que tanto se ve, pero que es igual de importante? Sí, el tema de los patrocinadores es la cara fea del tema de la competición. La cara bonita es salir, competir y volver a casa, pero el tema de los patrocinadores es muy complicado. Hay pocas empresas que apuesten realmente por el mundo del motor, sobre todo. Vemos el fútbol, aquí en España lo que más se vive es el fútbol, y los patrocinadores fuertes van al fútbol, pero el
tema del motor es un tema muy complicado y es difícil encontrar empresas como el grupo Andrés que desde cero en un proyecto loco como era este, porque no teníamos, en circuito claramente tengo una experiencia y unos resultados, pero era un tema totalmente nuevo. Yo creo que se alinearon todos los astros para decirnos un patrocinio, porque un equipo nuevo, piloto nuevo, disciplina nueva, era todo nuevo y era un patrocinio a un pozo que no sabía a ciegas totalmente. Y no fue nada fácil. La verdad que poca gente de primera confió en nosotros, tengo que decirlo. Uno de ellos fue, de los que confió fue Grupo Andrés y pocas empresas más, porque es un proyecto nuevo y no era fácil encontrar patrocinio. Y sabemos que este mundo es un mundo muy costoso y sin patrocinio no se puede llevar a cabo. Y bueno, ahora sí es verdad que ya la gente empieza a interesarse, claro, cuando hay un resultado y un proyecto como tenemos este año, un proyecto muy bonito, la gente pregunta, la gente se interesa, pero los patrocinadores que valen de verdad son como Grupo Andrés los que te apuestan por ti desde el principio, a ciegas, sin tener ningún backup que puedas presentar. Volviendo un poco a lo que viene a ser el equipo, supongo que es muy distinto cambiar, como decíamos, de categoría y la parte personal de que tú en un coche de circuito te montas solo y no deja de ser un poco esa responsabilidad personal de yo salgo a pista con el coche, yo soy el que corre, vuelvo y yo me llevo un poco tanto los méritos, pero realmente también toda la parte mala se la acaba comiendo el piloto. ¿Cómo funciona al final cuando cambias de categoría a una categoría, pues como en este caso los Rally Raids, que tienes un copiloto, tienes todo un equipo detrás, que al final un piloto solo es más difícil que pueda llevar a cabo todo? Sí. ¿Cómo cambia eso y al final cómo ha sido para ti lograr ese cambio y cómo lo has llevado? Es muy complicado. Me acuerdo de los primeros test que hicimos en Masia Pelarda. Cuando se monta el copiloto al lado mía, que no conozco, lo conocía hace 10 minutos, claro, en la primera curva decía... En la primera curva llevaba ya 5 minutos hablándome, curva izquierda, 100 metros, tal, digo, digo, no sé si va a ser fácil acostumbrado, porque en este tema es muy importante la concentración. Yo estaba acostumbrado a concentrarme yo solo con mi estrategia que tengo en circuito y no acostumbrado a que una persona te esté hablando mientras estás compitiendo y jugándote la vida. Entonces, no es nada fácil. Sí es verdad que yo con los dos copilotos que he tenido, tanto Marc Solà como Fausto, me ha ido muy bien. Puedo decir que no hemos tenido ni un roce en carrera, lo cual no es muy normal porque hay experiencias famosas y hay mucha tensión de gente que ha tenido problemas con sus copilotos y no es fácil llevarlo porque en el buggy, en mi caso, cuando voy con el copiloto se pasan los mejores momentos pero también los peores, como el accidente que tuve en Hungría. Un accidente damos 3-4 vueltas de campana y no sabes si el copiloto está vivo, aunque suene fuerte, pero no lo sabe porque tiene un accidente muy fuerte y una responsabilidad muy grande porque ya no solo llevas tu vida dentro, llevas la vida de otra persona que no ha sido amigo tuyo desde la infancia, que no ha sido una persona nueva que sabe que tiene su familia, que está exponiendo su vida en tus manos. Esa comunicación de la que hablas, ¿la ensayáis de alguna manera? ¿Tenéis vuestros truquillos? Sí. O sea, eso se prepara al final. Sí, eso se prepara porque sí, cada piloto le gusta que le canten, cantar me refiero a decir notas de una forma y el copiloto se suele adaptar al vocabulario, cada copiloto tiene un vocabulario de notas y le va mejor de una forma a otra. Y de hecho yo noté bastante el cambio me acuerdo perfectamente del cambio de Marc a Fausto, porque con Marc tenía una voz así muy suave y tal, y ponía el tema de la radio de volumen a tope, y me acuerdo en la carrera de la Baja Extremadura creo que fue, que estrenaba copiloto con Fausto, y conforme subo en la primera curva me pegó un chillido que como lo tenía a tope me pegó un susto que no veas, porque tiene voz más fuerte y son cosas a las que te tienes que adaptar. La verdad que es bonito saber adaptarte y esa compañía, ese vínculo que creas con el copiloto dentro del coche, como si fuera tu familia. Y luego personalmente tú, a nivel personal, ¿has cambiado mucho tu forma de preparación? O sea, ¿cómo es tu día a día ahora de cómo era cuando corrías en circuitos?
esa preparación física es distinta. Ahora entiendo que las carreras son más largas también. Antes, el domingo que corres son 2 horas y tienes ese fin de semana para prepararte, pero ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Cómo te preparas? Es mucho más duro, el rally ride es mucho más duro, tanto físicamente como mentalmente, porque creo que exige bastante más que el circuito. El circuito está todo muy medido. Está claro que se van a velocidades muy grandes, pero está todo muy medido. Bueno, el tema de la telemetría trabaja en ella y tienes que frenar a 50 metros, en la señal de tal, está todo, lo tenemos todo muy medido. Aquí tienes que preparar mucho la cabeza y mentalmente para ser mucho más ágil, porque siempre imprevisto de que te venga por el camino al que va un coche en dirección contraria, que nos ha pasado. Y físicamente es mucho más duro. Yo tenía muchos problemas en los brazos, tema que se me cargaban mucho de estar tanto tiempo al volante, porque estás desde por la mañana muy temprano hasta por la noche. Tú en el circuito llegas, estás mucho tiempo en el circuito, pero analizando lo que vas a hacer. Luego realmente en el coche estás 1 hora montado en la carrera y 1 hora en los entrenos, media hora en la quali. El tiempo de conducción es mucho menor. Y al final tu día a día, ¿cómo es? ¿Te levantas lunes? Sí. ¿Y qué hace Fidel un lunes? Bueno, yo como he estado estudiando ingeniería hasta hace muy poco, que estudié ingeniería mecánica en Madrid, por la mañana iba a la uni y luego por la tarde llevo ya 1 año y medio en el tema de la empresa familiar nuestra en tema de dirección. Es muy complicado poder compaginar los estudios, la empresa y la competición. De hecho, no suele ser muy normal pilotos que estén estudiando y muchas veces me han llamado para entrenamiento de coches de fórmula por tema de la ingeniería porque le aporto mucho en ese tema. Y bueno, el día a día, por la mañana universidad, llego a casa a comer y por la tarde analizamos, echamos una parte de la tarde la tratamos de analizar las carreras que tenemos próximamente, estructuramos cómo va a ser la logística de la carrera para que no falle nada, tema normativa y luego tengo un tiempo donde estoy entrenando físicamente para poder estar en forma para el tema de la carrera. Bueno, ese es un poco mi día a día. Luego temas reuniones de la empresa pues también me ocupan mucho y un poco movido. De hecho, ayer estaba en Jaén, esta mañana en Madrid y hoy aquí en Salamanca. Es un poco un no parar. Bueno, ya que hemos abierto esa etapa universitaria, es verdad que es algo raro que un piloto estudie y no una carrera más sencilla, sino Mm. una carrera como es ingeniería mecánica. Eh, ¿Tienes alguna perspectiva, además de trabajar en un futuro, cuando el mundo de la competición al final pues toque retirarse de él, Mm. de seguir ligado a algún equipo pues como ingeniero o en algún Sí, otro aspecto? sí me gustaría una etapa de mi vida tomarla como trabajo en el tema de la competición. De hecho, me acuerdo hace un año que no había terminado todavía la carrera. Me llamó un íntimo amigo mío que está en un equipo que corre a 24 horas de Le Mans y me ofreció ir, no como ingeniero principal, pero ingeniero secundario para echarle una mano en el tema de las 24 horas de Le Mans. Y es una cosa que me llama, creo que tiene su época también, porque el tema de la competición es muy sacrificado y más como ingeniero mecánico, entonces no lo veo como un trabajo de largo plazo y además a mí también me gustaría seguir con la empresa familiar que estoy ahora mismo en temas de dirección. Pero sí, no descarto una época de mi vida pasar parte de tiempo de Probando. ingeniero de algún equipo, probarlo. Porque al final compaginar lo que es esa vida universitaria con las carreras entiendo que es algo difícil. De hecho, en la Baja Italia te tocó ahí librar un poco con la carrera, exámenes, Sí. preparación. Pero bueno, ¿qué te dice también la gente? ¿Qué te dicen tus compañeros? Porque entiendo que no es lo normal tener un piloto que el día anterior viene de haber ganado pues una carrera. Sí, sí, no, la verdad que no es lo normal. Con el tema de competición hay gente que compite, pero a nivel hobby, amateur y no profesional. La profesional requiere mucho tiempo. De hecho, yo me pierdo muchas horas de clase. Lo que pasa es que por el tema de alto rendimiento puedo ausentarme de clase, pero requiere tanto tiempo que es muy difícil llevar una ingeniería mecánica, que como tú dices, no es una carrera fácil. Yo he pasado por momentos muy malos. Me acuerdo antes de empezar la carrera en selectividad, yo tenía la selectividad el lunes, empezaba el lunes y ese fin de tenía carrera.
el fin de antes de selectividad tenía carrera en Italia, me acuerdo perfectamente en Misano, y me acuerdo en el vuelo de vuelta, llegas 3 horas antes al aeropuerto, parece que lo estoy Serías el recordando ahora único. mismo, y estudiar en la área de fumadores que había perfectamente allí en el aeropuerto, estudiarme el temario, repasarme el temario que tenía el examen el lunes de selectividad, me acuerdo perfectamente, es muy complicado y mentalmente machaca muchísimo, porque la ingeniería te exige mucho, también igual que la carrera, Mm. entonces son dos cosas que no es nada fácil de compaginar. Y luego un poco más a nivel de futuro, expectativas futuras. Ahora mismo estáis, bueno, la siguiente prueba es la Baja ATP Saris Reguengos en Portugal. Mm. Al final, ¿cuáles son las expectativas del equipo? ¿Ser campeones este año? El tema del europeo, que Ujú. teníamos la carrera la semana que viene, por temas de calendario, al final no asistiremos porque el proyecto nuestro que desvelaremos próximamente, en qué estructura iremos y en qué circunstancias iremos, es Rally du Maroc, que es prueba del Campeonato del Mundo, Vale. y Dakar. Confirmamos la asistencia al Dakar 2025. Y eso era otra pregunta sobre futuro. ¿Qué expectativas hay sobre el Dakar? Al final, dentro del equipo y personalmente, que al final vas a compartir pista con gente de mucho renombre. Sí, sí, es un sueño que tenía y desde pequeño y este año se ha dado la oportunidad. Yo creo que hemos trabajado muy duro para tener esta oportunidad, que no es fácil, como sabemos, son presupuestos muy grandes y es muy complicado. El mundo de la competición se está volviendo muy elitista, solo para la gente con mucho dinero, no es como antes que corrían los pilotos buenos de verdad. Mm. Ahora el dinero es un factor principal para seguir como piloto y darme esta oportunidad para poder participar en el Rally Marruecos y que es Campeonato del Mundo, donde nos mediremos contra Carlos Sainz, contra Nasser Al-Attiyah, contra todos los grandes. Y el Dakar, para mí es un sueño, pero que hemos trabajado durante mucho tiempo y en cuanto a la expectativa, intentaremos estar arriba, pero claramente el Dakar es la carrera más dura del mundo y no quiero poner las expectativas muy altas porque es muy complicado, muy complicado. Estoy seguro que por trabajo y esfuerzo que va a haber detrás no será, pero hay tantas circunstancias ajenas a nosotros que no dependen de nosotros y que no están en nuestras manos y no puedo adelantarme Sí, a qué pueda ocurrir, pero nosotros, el principal objetivo es terminar el Dakar, no es pero la de ahí primera. estar arriba. No es la primera vez tampoco que vas a participar en una carrera mundial, porque sí que participaste anteriormente en circuito, Sí. en una prueba del mundial, entonces, bueno, tienes ya experiencia al final de, también de participar en grandes pruebas como estas. Y luego, yendo un poquito a esa parte más cercana, hace exactamente un mes tuviste un accidente en la Baja Hungría. ¿Cómo lleva un piloto y en este caso, pues cómo llevas tú personalmente el tema de la recuperación y del golpe, de decir, pues me tengo que retirar, es una carrera perdida, pero tengo que seguir adelante y esto al final pues es una piedra en el camino, pero que mi objetivo es más grande. ¿Cómo lo lleva al final un piloto? Sí, es un tema complicado porque nuestro objetivo este año era ganar europeo, veníamos líderes con mucha ventaja y de repente, como tú dices, encuentras una piedra y muy grande en el camino porque no te lo esperas para nada, una carrera que íbamos segundo, no quisimos atacar porque tuvimos un problema el día anterior mecánico y no quisimos atacar en la segunda etapa, nuestro planteamiento era salir segundo de esa carrera y seguir líderes del campeonato y de repente, por circunstancias ajenas a nosotros, adelantamos un coche y hay una zona que no está marcada y volamos. Volamos y damos 3, 4 vueltas de campana. Yo me acuerdo que en ese momento yo ya perdí el conocimiento. Vinieron el team manager del equipo, vinieron los mecánicos que tardaron muy poco en No asistir. A mí me existe. lo comentó el copiloto. Yo hablaba y tal, pero yo no me acuerdo absolutamente nada después del golpe. De hecho, creo que según me dijeron estuvimos 1 hora y media aproximadamente allí porque vino la ambulancia primero y vieron que no podían evacuarme por ambulancia. Entonces despegaron el helicóptero y vino a recogerme. Yo no me acuerdo absolutamente nada. Yo me acuerdo por la tarde de ya levantarme allí, estaba en observación y ya de ver a mis padres allí. Y es complicado porque
piensas que el campeonato puede estar de tu mano, pero de un minuto para otro te cambia toda la circunstancia del campeonato y te ves obligado a reestructurar toda la carrera deportiva o el proyecto que tienes para este año. Nuestro proyecto era ir a Portugal ahora, esta carrera que había ahora, y hemos tenido que descartarla porque no llego físicamente a la carrera. Todavía no tengo el alta del doctor, porque tengo una vértebra que tengo, de hecho, chequeo este fin de semana en Madrid y es una pena. El equipo ha trabajado duro para que podamos llegar, pero son factores que tenemos que convivir con ellos en este tema de la competición. Pero tú en ese sentido eres de los que, bueno, sabe pasarlo rápido o luego te comes mucho la cabeza en casa. No, yo suelo pasarlo bastante rápido. La verdad que mucha gente me decía, bueno, ya con esto pues dejarás de competir, porque lo hemos pasado muy mal. Hemos estado 5 días de hospitales, me evacuaron a España 30 horas en ambulancia desde Hungría, porque no podía volar por el tema que tenía contusión pulmonar. Y nos ha puesto a prueba. La carrera nos ha puesto a prueba, pero no. A mí me gusta, de las cosas que salen mal, me gusta pasar páginas rápido y pensar en el siguiente reto. Y desde el primer día dije, la siguiente carrera, preparar el coche que vamos a salir. Tiramos para Que vamos a salir. Y la gente, en ese aspecto, me acuerdo que llamaban a mi padre y decían, oye, ya tu hijo, pues nada, dejará de competir, a ver ahora qué se inventa. Pero no, la verdad que no. Que no va a ser fácil retirarme a mí del tema de la competición. Pues tras este primer paso por el circuito Scari, cuéntanos un poco también cómo fue ese primer día en el que tú te montaste un coche, probaste de verdad lo que es un volante y cómo surgió. Y pues esto fue con 15 años. Me acuerdo que hacíamos el 25 aniversario de la empresa familiar. Y invitamos al circuito de Ascari a unos amigos clientes, era viernes, sábado y domingo. Y bueno, yo el viernes y sábado allí echando fotos, viendo a los clientes, disfrutando como un enano, pero el domingo era el último día y llegó un instructor del circuito y me dice, oye Fidel, ¿tú quieres probar algún coche? Claro, yo con 15 años no sabía ni meter la marcha del coche. Y yo, sí, yo, pero no sé meter ni primera, ¿cómo vamos a meternos en un circuito con un coche de 300 caballos y cómo lo frenamos y todo? Dice, bueno, móntate. Y me acuerdo yo que la primera vuelta llegamos a la primera, segunda curva y claro, como no sabía meter la marcha, me daba miedo cambiar de cuarta a tercera, el embrague, bueno, aquello era un auténtico show. Pues le digo, mira, hacemos una cosa, las 2 primeras vueltas, 3 primeras vueltas las vamos a hacer las curvas en punto muerto. Que eso ahora mismo lo pienso, digo, es una atrocidad, porque digo, pero lo hacemos en punto muerto porque así nos aseguramos de que no rasque la caja de cambios ni nada, porque no tengo control ninguno del coche. Y me acuerdo de hacer las primeras curvas, las hacíamos las primeras vueltas en punto muerto porque no veía nada, me ponían cojines, yo claro, era súper pequeño y no veía y a veces me llevaba los conos que había marcado en el circuito, me los llevaba porque no los veía. Fidel, mala izquierda, mala izquierda. Sí, la verdad que es una experiencia muy bonita, como empecé. Y el Canan que llevas ahora es muy distinto a un coche como tal de esos de Sí, no tiene circuito. nada que ver. La visibilidad es mucho mayor en el Cana, en el circuito la posición de conducción es muy complicada porque no ves mucho, ves al frente y no es fácil, no es fácil Y las poder. marchas y eso, supongo que no habrá una palanca al uso. No, claro, el Canan es totalmente automático, lleva un variador, tú le pones la D como un coche automático y es acelerar y frenar. Sin embargo, el con el que yo empecé, que fue un Clio, era manual, era como un coche calle manual, luego ya pasamos a uno de leva, tiene el cambio secuencial en el volante, pero totalmente diferente. Bueno, pues vamos a hacer unas preguntas como rápidas, tres Vale. preguntitas rápidas Mm. así, bueno, que igual se alargan un poco más, pero en principio la idea es que sean rápidas. Entre tus referentes del motor, ¿quién se encuentra? ¿Cuál es ese piloto que al final tú lo ves y dices, A mí Carlos Sainz padre, sí, sí. Estar a por ese alguna nivel, razón? estar a ese nivel durante tanto tiempo, tanto físicamente como mentalmente, creo que poca gente en la historia del motor puede estar a nivel de Sí. Carlos tantos años, porque eso tiene una época y luego ya es como los futbolistas, tienes que pensar en otras opciones de vida porque exige mucho, pero sí, me quito el sombrero con él. Luego, hobbies, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Que al final, ¿qué hace Fidel cuando no está ni corriendo ni estudiando? Que es poco Pues tiempo. pensar en coche. Pensar en coche. La verdad que la mente no para de pensar en coche, pero bueno, me gusta montar a caballo, Ujú. me gusta el tema de la naturaleza mucho, tenemos una finca donde utilizo mucho para desconectar y también aprovecho esos momentos, que no tengo muchos, para disfrutar de mis amigos, porque
no le puedo dedicar el tiempo que verdaderamente me gustaría por el tema de la competición y Supongo que será trabajo. difícil compaginar una vida normal Sí, una vida social con la vida con profesional. otro. Y para terminar, pues una recomendación a todas esas personas que sí que tienen, bueno, la idea o el sueño de ser piloto de cualquier categoría, ¿qué les recomendarías para empezar o cuál es ese punto que a ti te ha ayudado a conseguir donde estás hoy en día? Yo siempre he pensado que todo lo que uno se propone, cualquier sueño es posible. Este ejemplo del Dakar, yo hace 4 años ni me pensaba, era mi sueño, lo veía todas las tardes, todas las noches en Teledeporte, pero nunca pensaba que podía hacer mi sueño realidad. Entonces, con trabajo, mucho trabajo, mucha dedicación, echándole mucho tiempo y las cosas salen. Tendrán muchos obstáculos en el camino, pero con mucho trabajo, ir paso a paso. Hay mucha gente que se precipita y le gusta dar 2 pasos a la vez y en mi opinión siempre me ha gustado ir paso a paso y creo que me ha hecho llegar donde estoy llegando. Yo tuve la opción desde primera, el primer año que hice fórmula, pasarme directamente a un Gran Turismo, un coche, claro, correr con Lamborghini, pues claro que me gustaba, pero hice otra temporada más o estuve con Fórmula 4. Hay que ir paso a paso, que no se precipiten y con mucho esfuerzo y dedicación las cosas salen. Pues muchas gracias. Esperamos poder seguiros ayudando desde Grupo Andrés y os deseamos lo mejor para tanto el rally de Dakar como cualquier cosa que tengáis adelante, que seguro que lo conseguís. Muchas gracias. Vale.